Después de La Ley de Herodes, pasaron 7 años antes de que Luis Estrada estrenara otro largometraje, y en esta ocasión no solo criticaría a la política nacional, sino que se extendería al clasismo social e inclusive retrataría crudamente los defectos del neoliberalismo. Pero vayamos punto por punto. Como ya saben, esta es la segunda parte de la tetralogía de Estrada, y usualmente es la más olvidada por alguna razón. La historia es simple al principio, pero se va complicando conforme se entra de lleno en la historia. Y debo decir que su final se maneja con una crudeza severa y refleja una vez más otro de los aspectos más característicos de la sociedad mexicana, que se resume en una línea de la película: más vale vivir un día como rico que una vida de pobre. Oye, compadres, se los dije, más vale un día como ricos que una vida de pobres. Un mundo maravilloso nos cuenta la historia de Juan Pérez, un hombre que vive en la pobreza y que tiene una calidad de vida pésima. Un día decide colarse en un edificio solamente para poder dormir sin mojarse por la lluvia, pero termina en una posición bastante peculiar que desencadena una serie de eventos desafortunados. Pero en el planteamiento de la cinta hay bastantes simbolismos y situaciones que son muy interesantes. El filme inicia con la presentación de una historia de ficción en forma de un libro de historias. El filme supuestamente está ambientado en el futuro, uno no muy lejano, pero si tomamos en cuenta que la película se estrenó en el año 2006 y que estamos en 2020, bueno, digamos que los factores como la marcada desigualdad social no han desaparecido. Cuando conocemos a Juan, lo vemos mirar a una familia y anhelar una casa para poder estar como ellos, refugiados y calientitos, en sus propias palabras. Más tarde se dirige a una parada de autobús y el simbolismo aquí no es nada sutil. Vemos como un grupo de personas que representan a la sociedad lo ven y consideran que es un desperdicio. Solo lo hacen a un lado porque al parecer no está a su nivel. Esto en el contraste de que Juan es un vago y ellos son personas trabajadoras. Y cuando éste encuentra lo que parece una banca vacía, bueno, a la mala descubre que está vacía por una buena razón. Como casi siempre le pasa a la gente desesperada por salir de las crisis y terminan cayendo en problemas aún más grandes. Por último, Pérez va hacia una iglesia, que se supone es un lugar para aceptar a todos sin excepción de personas, ya que como más tarde se dice en la película, cuando uno de los cuates de Pérez recita a la Biblia, de los pobres será el reino de los cielos. Pero parece que el sacerdote de turno está más preocupado por la imagen que le da a la sociedad que por realmente ser fiel a sus principios religiosos y morales. Pero eso se complementa con otra escena del final que mencionaré más adelante. Es por ello que Juan termina en el World Financial Center, sin ser consciente de que su búsqueda por encontrar un lugar donde dormir terminará provocando una crisis política y económica. Ahora bien, antes de seguir, me gusta el detalle del nombre de nuestro personaje principal, Juan Pérez, que es como decir en México, fulano de tal. Juan Pérez puede ser cualquier mexicano, representa al proletariado y a los que conforman esta clase social, adoctrinada por un sistema de políticas neoliberales que presume progreso, pero que solo siguen haciendo lo mismo. Debo mencionar que antes de que nos presenten a Juan, la cinta nos presenta a otro personaje bastante importante en esta historia, el ministro de la Secretaría de Economía Nacional, en un evento llamado Conferencia Mundial contra la Pobreza. Este personaje tiene un discurso en el que alaba la economía del país y lo presenta como un ejemplo para otros países en desarrollo. Y lo cito cuando dice que México es un país con una estabilidad financiera destacable y justicia social que ha terminado con la pobreza. La cumbre de la ironía llega cuando el ministro dice que ni siquiera un hombre en el país no tiene techo ni trabajo, cuando lo siguiente que vemos es a Juan Pérez buscando un lugar donde dormir, lo que obviamente refleja la realidad de México, en contraste de lo que la política dice del país al mundo. Otro detalle que encuentro sumamente curioso es el reparto de esta película, ya que si recuerdan a La Ley de Herodes, Estrada se ha repetido a casi todos los actores, inclusive en pequeños cameos. Y en una escena cuando el personaje de Damián Alcázar es entrevistado en la Secretaría de Economía y se le pregunta por sus apodos, él dice bastantes, pero entre estos menciona Varguitas, una sutil referencia a su personaje en La Ley de Herodes. El compadre, el Tutti Frutti, el Come Cuando Hay, el Aquiles Baeza, el Movidas, el Tintán, Pepe el Toro, el Varguitas. Pero la gran mayoría me conoce nada más por el pinche Pérez. Siguiendo con la historia de la cinta, otro de los aspectos que es importante en la misma se representa en forma del periódico,
que al mismo tiempo es un símbolo de los medios de comunicación y también de sus métodos amarillistas para venderse a todo costo. Juan, al escuchar al señor de limpieza, sale por la ventana después de encontrar un lugar para dormir, y este cierra la ventana, así que Pérez termina siendo un escándalo, y los medios de comunicación comienzan a dar la hipótesis de que lo hizo en forma de protesta a la pobreza y al secretario de Economía, cuando en realidad solo quería un lugar para dormir. Pero aquí intervienen varios elementos. Tenemos al periódico que quiere subir sus ventas, así que necesita una noticia enorme, algo a lo que su público no se pueda resistir. A la prensa que se dedica al amarillismo se le conoce como prensa amarilla. Este tipo de publicaciones privilegia el impacto y siempre pretende llamar la atención. Por lo general se interesa más por las formas que por la calidad del contenido. A nivel general puede decirse que el amarillismo se caracteriza por los titulares de gran tamaño y las fotografías explícitas. El lenguaje suele ser informal o inclusive vulgar, incluyendo muchas veces opiniones o juicios de valor que generan polémica. De esta manera, Estrada también refleja de forma satírica al periodismo y a cómo se manipula la información para su propio beneficio. Porque si algo queda claro, es que tanto al periódico como al ministro les importaba solamente aprovecharse de la situación a como diera lugar. Un dicho famoso entre políticos es: nunca desperdicies una buena crisis, y México es una prueba de ello. Los acontecimientos de esta película en forma de sátira son acertados y por más que se quiera engañar a la población, hoy en día es más complicado poder expresar lo que pensamos del gobierno realmente sin terminar desaparecidos forzadamente o en una bolsa de plástico. Y hago mención de este famoso dicho porque es lo que el ministro hace. Toma a Juan Pérez, lo soborna primero y después le compra una casa y un carro para que no hable. Le demuestra que está de su lado, pero cuando yo tomo todo lo que quería de él y lo usó, bueno, le da una puñalada por la espalda y lo termina encarcelando por 3 años por cargos de los que ni siquiera es responsable. Una de mis escenas favoritas es cuando el ministro le pregunta a su sirvienta Mari por qué cree que ella y su familia son pobres, y ella responde de una manera realmente sincera. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Y este personaje no solo representa al proletariado, sino a los pueblos indígenas que son explotados por la élite política y económica, que sigue demostrando que la pobreza del país no es solo culpa de sus habitantes, sino de su propio sistema neoliberal y de quienes moderan las regulaciones de este sistema. Ahora bien, después de esta escena, dialogué con otros que vieron la cinta para conocer su opinión. Algunos me dijeron que la culpa no es solo del gobierno, sino también de la población. Otros me dijeron que la mediocridad de los mexicanos radica en su naturalidad del conformismo. Pero al escuchar diversos puntos de vista, llegué a una pregunta bastante inquietante. ¿El pueblo de México está condenado a la pobreza? Es fácil juzgar la ignorancia de las personas, ya que en México la pobreza y el analfabetismo van de la mano. Pero quiero justificar mi punto con información real. Según el Coneval, el 41.9% de la población mexicana vive en condición de pobreza. Eso quiere decir que son 54.4 millones de mexicanos los que trabajan por un salario mínimo que ni siquiera es suficiente para suplir las necesidades básicas. Son 52.4 millones de mexicanos que no viven en una vivienda adecuada, tienen una mala alimentación y una educación insuficiente y deficiente. Cuentan con un acceso parcial o nulo a servicios de salud y no tienen un empleo formal con derechos laborales respetados. Con estos datos, se busca remarcar que la forma en que se mide la pobreza en México no es a partir de un simple estado de la economía o del bolsillo de los mexicanos, sino que en nuestro país se mide de manera multidimensional, es decir, volteando a ver otros factores más allá del ingreso de las personas, como el rezago educativo, el acceso a la alimentación, así como los servicios de salud y los de seguridad social. Asimismo, la pobreza de muchísimos mexicanos está en que no reconocen la importancia de educarse en vez de ver televisión abierta a basura, ni entender que leer un buen libro tiene mucho más valor que una porquería de telenovela o algún partido de fútbol. No alcanzamos a distinguir esa diferencia, y es por ello que es tan fácil para los medios de comunicación manipular a las masas, que es un tema que Luis Estrada constantemente retrataría en La dictadura perfecta. Creer que el que no estudia es por mediocre o porque no quiere es un análisis de lo más simplista que puede haber. Debido a la crisis económica del país, bastantes jóvenes son obligados a dejar los estudios y comenzar a trabajar para apoyar a sus familias, lo que termina haciendo que en su desesperación muchas personas recurran a actos ilícitos pero muy lucrativos.
y esto inevitablemente se asocia con el narcotráfico, otro tema que Estrada toca en El infierno, porque en México los narcos son glorificados y exaltados en algunos casos por el mismo pueblo, sin saber que hacen el mismo daño al país que los políticos de los que tanto se jactan. Pero bueno, un país en crisis no cambiará hasta que los que lo gobiernan cambien y pongan sus intereses de lado para el bien de la sociedad, pero a la mayoría solo les importa el beneficio personal y dejan a su suerte a la comunidad. Y el ejemplo más grande de esto en la película es el ministro, quien solo usó toda la polémica para abrirse camino al Banco Mundial. Al principio buscaba acabar con la pobreza, pero después se le hizo más sencillo acabar con los pobres. Es que esa es la solución. ¿Cuál, doctor? Que en lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Después de que Juan Pérez sale de la cárcel, todo se deteriora. México se volvió una utopía donde los pobres son tratados como criminales y donde los verdaderos criminales son tratados como reyes. La cinta finaliza con Juan y sus amigos matando a una familia para estar dentro de su casa, la misma familia del principio de la cinta. Y lo más irónico es que después de que salió de la cárcel, estas personas fueron las únicas que ayudaron a Pérez, actuando en sus palabras conforme a la voluntad de Dios. Y el sacerdote de la iglesia, en lugar de hacer lo mismo, manda a golpear brutalmente a Pérez y lo lanza al basurero, con el argumento de que la gente como él les quita buenos clientes, mostrando al igual que en la ley de Herodes, que siempre habrá personas que vean en la fe un mercado más donde se puede exprimir a la gente. Lo merecía el hijo de la chingada. Por gente como él es que cada vez tenemos menos clientela. Por otro lado, la familia demostró compasión hacia Juan y después los mataron, lo que demuestra también la cultura del mexicano y cómo estamos acostumbrados a buscar nuestros beneficios, inclusive si esto significa perjudicar a terceros, demostrando que nos podemos jactar de los que controlan al país, pero que nosotros a veces mostramos conductas similares. Pero como dice Pérez, más vale un día como ricos que una vida como pobres. En verdad me gustó esta película y me recordó a otras cintas de crítica social, y es un concepto que, si bien podría haber caído en clichés, terminó sorprendiéndome y demostrando una vez más que Estrada sabe lo que hace. Por último, un detalle que me tomó por sorpresa fue que el ministro de Economía era nieto de Porfirio Díaz, ya que le hice abuelo a una pintura del expresidente que está en su pared, y eso también alude al porfiriato y a la industrialización que trajo Díaz a costo de desigualdad social, e inclusive una revolución. Después de esta película pasaron 4 años para que Estrada estrenara su próximo largometraje, El infierno, un filme que fue censurado y que al gobierno no le gustó la forma en la que se representaba al país. Y lo irónico es que lo que se mira en esta película es más realista que la basura de novelas y películas de pésima calidad que nos quieren presentar en televisión y cine. Pero de esa película hablaremos en el próximo video de este especial. Si quieren recomendarme alguna película para hacer un análisis o recomendarme alguna cinta o serie para hablar de ella, les recomiendo seguirme en mi cuenta de Instagram y mandarme mensaje. Un gran saludo para todos los que han apoyado al canal y seguido esta serie de videos. Yo me despido, mi nombre es Isby Adoniram y nos vemos en el próximo video.